Entramos ya en la última parte de la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que nos ha recibido acá en la antesala de su despacho. Presidente, decía usted que si tuviera que regresar el 5 de enero, haría lo mismo. Otro punto sobre esa instalación. Hay quien decía, bueno, quizá si la Asamblea, en lugar de instalarse y decir que pondría todo su esfuerzo en hacer un cambio de gobierno, hubiese dicho más bien, presidente Nicolás Maduro, estamos dispuestos a conversar, la tensión hubiera sido menor. También ese podía ser un error. No, si es que eso lo hicimos. Hubo reuniones preliminares. Mira, te puedo decir incluso que cuando las comisiones comenzaron a raíz de la memoria del presidente, de la memoria y cuenta del presidente, a convocar a los ministros, tú sabes hasta lo que llegan a decirle, mira, bueno, es que no, es que hay unas informaciones que no debe conocer la opinión pública porque son muy graves. Le dijimos, ¿cuáles son las informaciones para no tratarlas en público? Incluso les ofrecimos mandar por escrito las preguntas a los ministros para que se prepararan y para que se lucieran. Todo eso lo hicimos. Pero claro, por ejemplo, aquí vino un día Eulogio del Pino y estando ya aquí en Palacio para concurrir a la comisión que lo citó, lo llamaron, lo mismo que a Merente, lo llamaron y le dijeron, váyanse de ahí, no, ni se les ocurra ir. Entonces se tuvieron que ir. Funcionarios dispuestos a venir para explicar y el alto gobierno los retiró. O sea que no fue una cuestión nuestra, nosotros hubiéramos querido trabajar con todas las facilidades sin obstáculos, sin elementos estorbosos de por medio, pero al gobierno no le convenía simplemente porque siempre iba a quedar mal, porque no tenía cómo explicar ni la corrupción, ni la ineficiencia, ni los desaciertos. Desde aquí se les ofreció muchas veces cooperación, les ofrecimos manden los decretos de emergencia para revisarlos entre ambos, para que pasen por aquí, para que rueden normalmente. Nada, no quisieron porque lo que querían era lo que estaban haciendo. Ahora, eso no va a cambiar, eso tiende a empeorar. Por eso te digo, si a mí me hubiera correspondido hacer lo que hice, lo hubiera hecho exacto si los hechos que se me hubiesen presentado fueran los mismos. Porque si los hechos cambian, caramba, ojalá que a Julio le cambie las circunstancias para que no tenga que administrar la presidencia o la Junta Directiva con el calvario que me corresponde a mí. Aquí ni presupuesto mandan, ni para la comida de los niños, por mejor decírtelo. Ojalá que las cosas cambien, no le pagan a los diputados, cortan la luz aunque estamos al día. Nos cortaron la luz por unos recibos pendientes que hay de hace 6 o 7 años cuando ellos gobernaban aquí, porque los recibos de la luz nuestros están absolutamente al día. Sin embargo, nos cortaron la luz por el mono, por los maulas presidentes y presidentas que ellos tuvieron aquí. Bueno, ojalá a Julio le cambien esas circunstancias y pueda administrar o dirigir la Cámara con más comodidad. Ahora yo me temo que no va a ser así. Y además que, como usted señalaba, si el diálogo no da resultado, pues seguramente aumentará la tensión política y esa confrontación. Seguro que sí, así va a ser. Ahora, con el tema del diálogo, usted dice no tiene mayor esperanza o cree que está liquidado, pero también usted ha dicho que es importante desarrollar ese diálogo o tener un espacio de diálogo con el gobierno si uno quiere o si aspira a un cambio político. Si el diálogo fracasa, entonces también se hace más complicado la posibilidad de ese cambio. Sí, yo preferiría que diera resultado el diálogo, el consenso. Es imposible con un interlocutor como el gobierno, porque eso es preferible a lograr las cosas por presiones ciudadanas, que esas presiones ciudadanas tienen más dificultades, suponen más riesgos. En fin, ojalá no tuviéramos que recurrir a la presión de calle al ámbito internacional, que tenemos que recurrir porque tenemos que seguir ejerciendo presión internacional. Por ejemplo, este fracaso del diálogo, el diálogo había suspendido de alguna manera la activación de la Carta Democrática Interamericana y nuestra presencia en la OEA, que a lo mejor en la OEA se resintieron un poco porque nosotros hicimos una tregua en aquello para dedicarnos a esto o para darle cauce a esto, entre otras cosas por la presión internacional, que hubo presión internacional para que nos sentáramos y que no le quepa la menor duda a nadie. Bien, pero como esta instancia fracasó, y no por culpa nuestra sino del gobierno, tenemos que seguir recurriendo a la presión internacional. Bueno, presidente, sobre el tema de la presión internacional, uno ve el papel que está jugando el Vaticano y ve también la respuesta que le ha dado el gobierno, o en este caso el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, criticando o insultando en realidad al Vaticano y en particular al cardenal Parolin. Un gobierno que viene de ser echado
de Mercosur, que está siendo cuestionado internacionalmente, también en la OEA y en todas las instancias, pero además se busca un pleito con el Vaticano. ¿Cómo usted evalúa, digamos, ese contexto internacional? Esa es la política, mira. Esa es la política internacional del gobierno, servida por no profesionales. Pues fíjate, tú escuchas, por ejemplo, la canciller. La canciller es la antidiplomacia. Llega insultando a todo el mundo, llega con ese mismo mensaje del chavismo endógeno. Una cosa que produce burla y lástima en el ámbito internacional. Fíjate, no solamente los fracasos de la OEA, porque además la señora como que tiene las matemáticas totalmente invertidas. Ella pierde una votación 20-12 y dice que ganó. Ahora, vean ustedes, esa es la matemática que le enseñó su hermano, el loquero. Va a un soliloquio en las Naciones Unidas, un discurso patético donde absolutamente todo el auditorio estaba vacío. Ella le habló a los 7 funcionarios que llevó. Por cierto, 2 de los cuales estaban absolutamente descolgados de sueño. Soliloquio en las Naciones Unidas, sucesivas derrotas en la Organización de Estados Americanos, ahora el plantón en Mercosur por morosidad del gobierno. Por cierto, que ella seguía proclamando aquí con una bandera clavada ahí en la Cancillería que Nicolás era el presidente del Mercosur. Se está posesionando el presidente argentino de Mercosur y esa señora aquí dice que el presidente es Nicolás Maduro. Bueno, ellos entienden la diplomacia así. Pero una diplomacia servida en un 90%, porque el 90% del servicio diplomático venezolano son diplomáticos de carrera. Ahí hay hijos bobos que mandan para allá a estudiar, turistas tardíos, parientes estorbosos. Bueno, eso es una comparsa lo que es el servicio exterior, por supuesto. Tú te puedes dar incluso el lujo de poner semejante comparsa en un organismo aquí de poca importancia, pero en la diplomacia, por Dios. Además, diplomáticos que tienen que toparse con cancillerías verdaderamente profesionales como son las de todos los países del mundo. Por ejemplo, la Cancillería brasileña, Itamaraty, eso es una cancillería de altísima especialización, la diplomacia colombiana, qué decir de la norteamericana, la inglesa, etcétera. Bueno, y frente a esa diplomacia tú mandas estos chambones, chicos, estos cauchos espichados, entonces que son el hazmerreír. Lo grave no es que hagan ese papel ridículo, cómico que hacen, sino que en definitiva nos ven a todos los venezolanos y a nuestro país en las mismas condiciones y dicen, bueno, estos son los diplomáticos de ese país. Ahora, esa comunidad internacional condiciona y presiona al gobierno de Venezuela, pero también a la unidad, cuando por ejemplo dicen en este último comunicado que hasta el 13 de enero piden por favor que prácticamente todo se suspenda, porque eso atentaría contra la posibilidad de un acuerdo. Entonces también la unidad se ve comprometida y se ve complicada. Que tomen antialetargantes para que no se queden dormidos, porque lo que a nosotros se refiere, eso se murió. Se murió. Presidente, le quería preguntar, deja usted la presidencia de la Asamblea y ahora qué va a hacer Henry Ramos Ayub. ¿Se va a una campaña por las presidenciales? ¿Qué va a hacer Henry Mira, Ramos Ayub? fíjate, varias cosas, ¿no? Para empezar, no estar en la presidencia te libera y te permite ejercer con más soltura tus funciones de diputado. Yo voy a estar allí discursiando, metiéndome en los debates, las investigaciones, etcétera. ¿Pero va a ser jefe de fracción? ¿Va a presidir una No, comisión? no, para nada. Diputado raso. Diputado raso. Ni voy a presidir comisión, la jefatura de fracción le corresponde este año a un nuevo tiempo, en fin, diputado raso. Y eso me da mucho más soltura porque la presidencia, un poco el presidente de la Cámara tiene el pito y pita el juego. Y aunque a veces pasa el balón y a ti te provoca chutarlo, patearlo, no puedes porque eres el presidente y tienes que tener cierto equilibrio. Bueno, ahora como no me toca arbitrar el juego, sino estar abajo de jugador, puedo patear el balón con más soltura y con más comodidad, que es lo que siempre me ha gustado hacer a mí como parlamentario, que es lo que yo soy al fin y al cabo. Y en lo que se refiere a las giras al interior, las voy a seguir haciendo con más comodidad porque no tengo las limitaciones de tener que manejar administrativamente la Cámara, etcétera. O sea, voy a tener mucho más comodidad para girar al interior. Pero le pido que me precise porque me están preguntando si la próxima entrevista va a ser en Miraflores. Entonces, tiene que decirme si se va a lanzar una campaña por la presidencia. Mientras tanto, va a haber varias entrevistas aquí, ¿no? Pero fíjate, y además, mira, el tema de la candidatura presidencial, que es una cosa que hay que abordar sin complejo. Somos varios los aspirantes, solo que unos están trabajando para eso y no lo dicen porque son expertos en el disimulo. Como yo no sé disimular, yo sí lo dije. Llegado el momento de contarse, en unas primarias de la oposición yo me voy a contar.
Otros andan en lo mismo, pero dicen, no, que mi candidato es tal cosa, embuste. Anda un gentío en eso, y está bien que lo hagan, pero que no disimulen, porque aunque disimulen, están descubiertos. Bueno, presidente, le queremos agradecer la entrevista que nos ha concedido, también a todo el equipo de Capitolio TV. Bueno, ya de todas maneras pedimos entonces la entrevista en caso de que sea en Miraflores. Espero que también nos reciba pues ya. Si me toca, vas a tener puerta franca como la tienes aquí. Ese día. Bueno, entonces agradecemos en realidad Gracias, la Pablo, entrevista gracias y también a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Entiende la palabra, diputado. Será hasta una próxima oportunidad.